Es un gran privilegio para mí y ya mismo yo les presento a nuestro invitado. Se trata del doctor Juan Machín Mastromateo. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Chihuahua en México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es doctor en Ciencias de la Información y Comunicación de la Universidad de Estonia. Además, cuenta con una maestría en Bibliotecas Digitales y Aprendizaje y de la Universidad de Parma University y la licenciatura en Bibliotecología de la Universidad Central en Venezuela. Cuenta con más de 18 años de experiencia laboral en archivos, bibliotecas, educación superior y desarrollo profesional. Se ha desempeñado en diversos roles. Ha sido catalogador, desarrollador de bases de datos, referencista, instructor, desarrollador de colecciones, diseñador de materiales de promoción de servicios bibliotecarios y de recursos multimedia. También ha sido coordinador de programas de alfabetización informativa en instituciones de educación superior, analista de producción científica, consultor y árbitro de revistas científicas. Sus líneas de investigación incluyen alfabetización informativa, investigación-acción, evaluación de la producción científica y bibliometría, acceso abierto, arquitectura de la información y bibliotecas digitales. El doctor ha publicado más de 68 artículos científicos arbitrados e indizados, 8 libros, 19 capítulos de libro, ha presentado ponencias en 88 congresos internacionales y ha facilitado 26 cursos para investigadores. En su experiencia editorial, el Dr. Machín es editor asociado de las revistas científicas arbitradas e indizadas Information Development y Digital Library Perspectives de Emerald, así como miembro de los comités editoriales de Elsevier y de la revista de investigación educativa de la Red de Investigadores Educativos de Chihuahua. Es árbitro para 20 revistas científicas e indizadas en las áreas de ciencias de la información y educación, para las cuales ha realizado evaluación por pares a más de 280 manuscritos. En Information Development publicó de 2015 a 2020 la columna Desarrollando América Latina. En 2019 creó el proyecto Juantífico, que consiste en el desarrollo y publicación de videos gratuitos sobre investigación, publicación y divulgación científica. Si alguno de ustedes desea seguirlo por sus redes sociales, pueden buscarlo por @judamasmas. Y lo pueden conseguir por YouTube, por Facebook, por Instagram. Tiene su propia página también. Y de verdad, doctor, es un gran placer y un gran privilegio que el día de hoy esté con nosotros. Tiene su tiempo. Bienvenido. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Es un gusto estar con ustedes compartiendo la tarde de hoy. Espero que esta presentación sea de interés y sobre todo utilidad. Eso es lo más importante, que les vaya a ser útil. Agradecemos mucho la presencia de todos. Vamos sin más preámbulo a iniciar hablando sobre el desarrollo de programas de alfabetización informacional. Posteriormente vamos a dar acceso a las diapositivas, por supuesto. También durante la presentación, si quieren dejar alguna pregunta, algún comentario, por favor hagan uso del chat, que ya al final de la presentación vamos a ir recopilando sus respuestas o sus preguntas y comentarios para ir respondiendo en una sesión final de preguntas y respuestas, ¿sí? Muy bien, iniciemos. ¿Qué es la alfabetización informacional? ¿Y qué sería desarrollarla? Fíjense esta frasecita que se me ocurrió. Desarrollar al fin es ayudar a los demás a encontrar las piezas que necesitan para sus quehaceres, para sus actividades,
para ser ciudadanos, para enriquecerse intelectualmente. Por eso la portada y esta primera diapositiva son piezas de rompecabezas. Entonces, con Alfin queremos ayudar a nuestros usuarios, a todos los actores de esa comunidad de biblioteca, a que encuentren las piezas que faltaban y que necesitaban. Nosotros como bibliotecarios o como bibliotecólogos somos expertos en responder preguntas, o nos vamos haciendo expertos en eso. Y somos conocedores de nuestras colecciones. ¿Y qué pasa con las colecciones de los demás? Ahora, aparte de trabajar con la propia colección, tenemos un mundo o incluso un universo de documentos, de recursos a nuestro alcance, algunos gratuitos, algunos comerciales, pero que debemos conocer también, cosa que complica, por supuesto, nuestra labor, ¿verdad? Somos enlaces a recursos y servicios. Entre otras cosas, nos movemos en ecosistemas tecnológicos, ecosistemas de información e incluso de publicación. Dependiendo del tipo de biblioteca, pues las exigencias y necesidades de nuestros usuarios van a ser diferentes, ¿verdad? Y van a ser de diferentes niveles y van a implicar algunos o todos estos ecosistemas, ¿verdad? Yo sí les comparto que cualquier cosa que yo les pueda comentar desde experiencia propia, por supuesto, está un poco sesgada por mi experiencia que es únicamente en bibliotecas académicas, ¿no? En bibliotecas universitarias. No tuve el gusto de trabajar en bibliotecas públicas, ni nacionales, ni escolares. Entonces, no puedo hablarles desde esas experiencias porque no las tuve. Sin embargo, hay cosas bastante universales, ¿no? Pero valga la pena acotar que mi experiencia es principalmente universitaria, ¿no? Y por supuesto atendiendo investigadores también, que es en lo que más he desarrollado mi labor de Alfin últimamente. Vamos a escucharlos también a ustedes. Me gustaría saber de la audiencia cuáles son las opiniones. Vamos a hacer una pequeñísima actividad. ¿Cuáles palabras asocian con Alfin o con los alfineros o con las alfineras? Entendiendo que somos cada quien que desarrolle actividades de Alfin. Y miren lo que vamos a hacer, que es simpático. No sé si conozcan este sistema. Les voy a poner en el chat el enlace para participar en esta encuesta. Lo tienen de todos modos en la diapositiva, pero lo voy a poner en el chat porque a veces se hace más fácil. Entran con cualquier dispositivo, puede ser su computadora, su celular, su tablet, lo que quieran. Entran en esa página, menti.com. Les va a pedir un código. El código va a ser 64758578. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Traten de responder una sola palabrita por casilla. ¿Sí? Les va a mostrar varias casillas. Pongan una palabrita, intentando lo más posible que sea una sola palabra, porque la magia de esta actividad es que si se repite una palabra más de una vez, van a ser más grandes, nos va a crear una nube, ¿sí? de palabritas. Vamos a ver qué asociamos con la labor de los alfineros y las alfineras. A ver, aquí ya cambié al navegador para que nos aparezcan los resultados. Veamos. Damos a lo sumo un minutito, minutito y medio, ¿eh? Ahí rapidito, entran a menti.com y me ponen el código 64758578 para hacer un poco más interactiva la cuestión. Ahí ya tenemos dos expresiones. Traten de que sea una sola palabrita. Información, acceso a la información, información fidedigna. Ahí vienen más. Miren. A ver, somos 31. Déjenme que lo hago yo también para que se nutra. Vamos a ver.
Ya tenemos 21. A ver, por las tendencias que tenemos ya. Búsqueda, información, conocimiento, formación, aprendizaje, destrezas, habilidades, acceso. Muy importantes todas. Muy bien. Como tenemos el tiempo limitado, vamos a continuar con el programa. Igualmente va a estar activo por un rato más esta encuesta, ¿eh? Sigamos. ¿Qué buscamos con Alfin? Dependiendo del tipo de biblioteca, podemos centrarnos más en algunas que otras de las siguientes cosas, pero algunas de estas serán muy comunes. En general, nosotros queremos que promover la lectura, incrementar el uso de los recursos informativos, sobre todo los que nosotros vamos a adquirir y van a ser parte de nuestra colección. Porque, por supuesto, hay que justificar la inversión que se haga en las adquisiciones, en el desarrollo de colecciones, ¿verdad? Y queremos, por supuesto, o idealmente nosotros observamos que las adquisiciones son pertinentes si los recursos que tenemos son usados. Y en estos tiempos, que bueno, yo creo que esto no se ha superado, pero sí que puede haberse agravado últimamente, pues se hace mucho esfuerzo para adquirir los recursos que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué queremos también hacer? Que se vaya más allá y que también podamos contrarrestar algunos fenómenos contemporáneos como las noticias falsas, la posverdad, ¿cierto? ¿Con qué? Fomentando el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico lo podemos fomentar al enseñar a acceder a la mejor información posible, al desarrollar criterios de evaluación y selección de la información, ¿verdad? Que nuestros usuarios puedan distinguir buena información de información falsa o basura. Contribuir en actividades académicas y de investigación si estamos en una biblioteca universitaria, ¿verdad? Queremos estar inmersos en esas actividades. Mejorar el uso de las tecnologías de información. Y muchas veces nuestra labor de Alfin va a estar centrada en enseñar tecnologías o sistemas de información, ¿cierto? Quizás el centrarnos en recursos tradicionales de nuestra colección sea parte de, pero que quede quizás un poco en segundo lugar, ya que es más apremiante el enseñar a usar los sistemas y tecnologías de información. Todo esto redunda en querer desarrollar usuarios independientes. No es que no querramos ver más al usuario en biblioteca haciendo la misma pregunta, sino que queremos empoderar a los usuarios para que ellos mismos puedan resolver en un futuro sus necesidades de información si vuelven a ser las mismas, ¿verdad? Pero el trabajo de Alfin va más allá. Es un trabajo colaborativo. Nos beneficiamos si creamos o desarrollamos alianzas con otros actores de la comunidad creada alrededor de la biblioteca para fortalecer la iniciativa e incluso posicionar a la biblioteca. Al fin, yo se lo vendo a mis estudiantes como que es una de las áreas bibliotecológicas más dinámicas y que, como tal, valga la redundancia, nos facilita el dinamizar de mayor manera los procesos y todas las actividades bibliotecarias. Porque podemos integrarnos a otros servicios y a otros procesos. Otros servicios y procesos y funciones bibliotecarias pueden enriquecerse de nuestro trabajo y sobre todo si capacitamos a todos los bibliotecarios en cuestiones de Alfin, nos vamos beneficiando todos y vamos impulsando todos el trabajo. Además, si la iniciativa o el programa de alfabetización informativa es de todos, pues todos le vamos a poner empeño porque todos le vamos a tener cariño. ¿Por qué? Porque tenemos un sentido de pertenencia con esta iniciativa. También pasa por implementar estrategias de comunicación por redes sociales,
boletines, usando las bondades de formatos de comunicación audiovisual. No solamente van a ser pláticas y cursos, también podemos desarrollar materiales promocionales que complementen las labores de nuestros cursos, nuestras pláticas o talleres que hagamos. Hay al menos 3 maneras en que se pueden enseñar competencias informativas y digitales. Nosotros estaríamos entre los primeros, ¿verdad? Los profesionales de la información o los bibliotecarios, ¿verdad? Seríamos unos de los que podemos enseñar. Pero también es importante, sobre todo en un entorno educativo, que los profesores también sepan qué queremos hacer y reconozcan la importancia y en qué se pueden beneficiar, porque también los profesores pueden integrar al fin a sus propias materias. Y por último tendríamos los divulgadores, ¿verdad? Que también podrían desarrollar estas competencias o habilidades informativas y digitales. Hay al menos 3 formas de enseñar alfabetización informativa, centrándonos en las competencias, o centrándonos en un servicio, plataforma o tecnología, o centrándonos en el quehacer de un plan educativo. Algunas servirán más a alguno de los 3 actores mencionados, ¿verdad? Nosotros nos vamos a centrar quizás más en las primeras 2. Un profesor podría centrarse más en la tercera. Pero si nosotros pensáramos en estas 3 en simultáneo, podríamos incluso darle más fuerza a la labor de enseñar competencias informativas. Dificultades comunes que he podido encontrar en mi experiencia. La mayoría va a usar la web sin distinguir la calidad de la información recuperada. Pocos van a usar recursos especializados. Puede que sepan que están allí, pero no se animan a entrar, ¿verdad? Y si no se animan a entrar, pues no van a aprovecharlos. Quizás necesitan esa ayudadita, ¿no? De primero dame un recorrido y vamos a ver qué utilidad le encuentro. En un ámbito educativo tenemos una problemática que es que una problemática que puede ser tanto para bien o para mal, que los estudiantes terminan heredando las prácticas informativas de sus profesores. Entonces, si hay malas prácticas informativas, hay malas prácticas de los profesores, las hay en sus estudiantes. Ya que los profesores se pongan más exigentes, más sofisticados en cuanto al uso de la información y de buena información y de diversidad, información diversa en sus materias, en las actividades que encargan, pues los estudiantes a la larga podrían también heredar esos mejores hábitos. Hay pocos hábitos o quizás hasta malos hábitos de gestión de información digital. Hay muchas herramientas que se pueden usar para incluso tener bibliotecas digitales personales. Por ejemplo, un gestor de referencias es una herramienta que bien se puede usar para desarrollar una biblioteca digital personal sin mucho esfuerzo. Hay muchas confusiones terminológicas, ¿no? Cuando, por ejemplo, me hablan de bibliografías en un contexto inadecuado, cuando no se distingue un tipo de documento, cuando se usa mal la palabra índice, etcétera, etcétera. Las necesidades son primordialmente en cuanto a qué hacer para mejorar nuestras habilidades de búsqueda, pero también siempre va a haber el área de oportunidad para desarrollar mejores habilidades de redacción, citado y lectura, hábitos de lectura. Esas serían 4 áreas principales donde yo he detectado necesidad. Luego, desarrollar competencias va a requerir tiempo y trabajo. Lo curioso es cuando finalmente tengamos un programa de alfabetización informacional, algunos de los usuarios nos van a preguntar, ¿por qué no nos enseñaron esto antes? Pero también hay algo que yo llamo la utilidad percibida de las competencias versus las necesidades. Si no existe la necesidad, la utilidad percibida de esas competencias informativas, pues va a ser baja. Cuando existe la necesidad y el individuo reconoce que tiene esa necesidad, cuando le enseñamos la competencia, ahí es que va a haber un buen match, ¿verdad?
Como en todos los servicios y actividades bibliotecarias, trabajamos con necesidades de información. Identificar la terminología especializada, las palabras clave como sustantivos o verbos, emplear sinónimos o variantes gramaticales. Podríamos representar esto como un proceso, examinar el conocimiento previo del tema, consultar fuentes de referencia para saber más, analizar las circunstancias personales del usuario. ¿A qué se les parece esto? Pues a lo que sería el proceso de la entrevista o del servicio de referencia, ¿verdad? Y es muy usual, sobre todo en nuestros países, que los principales alfineros o alfineras van a ser referencistas, ¿verdad? Desarrollar un mapa del tema con conceptos clave a investigar, concretar el tema de la investigación lo más posible, determinar la naturaleza, profundidad y exhaustividad de la información requerida, porque tenemos información a distintos niveles, ¿no? De detalle, de exhaustividad, de profundidad, y no todos los usuarios van a requerir los mismos niveles. ¿Verdad? Formalizar las estrategias de búsqueda, recuperar y evaluar resultados, enviar resultados pertinentes al usuario. Tanto bibliotecario va a desarrollar este tipo de proceso. Ya muchos de ustedes seguramente lo desarrollarán, incluso de manera ya intuitiva hasta natural, y también se espera que inculquemos un poquito parte al menos de este proceso al usuario. Principales fuentes digitales de información, índices y herramientas de análisis de producción científica. Bueno, esto ya para los investigadores, estudiantes de posgrado sobre todo, ¿verdad? Bases de datos de información científica de editoriales, los agregadores de bases de datos, repositorios, Google y Google Académico, redes sociales para investigadores como Academia Edu, ResearchGate. Tenemos un abanico de digamos, recursos, colecciones a nuestro alcance y que van a estar, por supuesto, al alcance del usuario. Y para muchos va a ser apabullante, ¿no? La cantidad de recursos que hay. También tenemos que servir como guías. Ordenamiento, revisión y evaluación de los resultados. Realizar las búsquedas en los sitios que sea necesario. No necesariamente todo va a estar en la colección física, pero también queremos, por supuesto, promover el uso de nuestra colección, como ya hemos mencionado. Seleccionar resultados por medio de una revisión rápida, de título, resumen, palabras clave, para ver si el documento que yo tengo enfrente es un documento pertinente para atender la necesidad. Se puede descargar la selección y ordenarle al usuario en carpetas o usando gestores de referencias como el Mendeley. Bueno, el Mendeley ya saben que ha perdido fuerza últimamente, ya habría que ir actualizando esa viñeta. Revisar y evaluar los resultados por medio de una revisión más detallada, brindar al usuario los resultados más pertinentes para su necesidad y ofrecerlos también dependiendo del usuario por distintos medios. Va a ser por una memoria USB, por email, comprimidos en formato zip, por carpetas de Mendeley o grupos de gestores de referencias, complementarle con las referencias ya de los materiales que recuperamos. Herramientas digitales en la gestión del servicio de referencia o incluso que podemos usar en la labor de al fin, todas las que mencionamos como fuentes. Aquí está parte de nuestra caja de herramientas. Los operadores booleanos, herramientas de tipo Office, aplicación de calendario con capacidad de sincronizar entre dispositivos, el calendario de Google por excelencia, ¿verdad? Almacenamiento en la nube, herramientas para el trabajo colaborativo, herramientas para acortar direcciones web, gestores de referencia, email, redes sociales, sistemas para videoconferencia, que se pusieron muy de moda. Lástima que por ciertas razones que ustedes ya saben, pero bueno, ya prácticamente todos ya conocemos y dominamos estas herramientas. Y también, ¿por qué no?, herramientas ya más sofisticadas para hacer streaming, como está el Open Broadcast System, completamente gratuito y de software libre, bastante fácil de usar, pero también con muchas funciones. Para instrumentos y formularios, para desarrollar tutoriales y videos,
para hacer provisión documental, software especializado en referencia digital. Fíjense que cuando estamos formando usuarios, deberíamos considerar estar presentes en todos los espacios. Y esto implica espacios físicos y digitales donde estén nuestros usuarios. A veces hay un poco de resistencia de algunas bibliotecas o de algunas instituciones de tener presencia en redes sociales, aunque ya tienen cualquier cantidad de años con nosotros, ¿cierto? Pero ahí es donde invariablemente va a estar nuestro público, ¿sí? Y entonces, si los usuarios están allí, pues queremos llegar a ellos, deberíamos tener presencia allá. Ofrecer capacitación en distintos espacios, medios, formatos y niveles de dificultad. Capacitación en línea, capacitación en presencial, si se puede o cuando se pueda, ¿verdad? Manuales de ayuda, preguntas frecuentes, tutoriales en video, ¿verdad? Procurar que los usuarios utilicen el vocabulario correcto y que se conviertan en usuarios independientes. Conocer todos los tipos de necesidades y registrarlas de manera sistemática. Ofrecer capacitación y servicios de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Desarrollar contenidos propios para la capacitación y promoción. Sí podemos reutilizar los contenidos de los demás, pero yo creo que el verdadero mérito es cuando nosotros podemos ser autosuficientes y desarrollar nuestros propios recursos de formación, de capacitación y de promoción de lo que hacemos. En cuanto a manuales de publicaciones y normas, en lo que son bibliotecas universitarias, es lo que yo llamo la historia sin fin en cuanto a necesidad. Cuando hablamos de diseñar programas de alfabetización informativa, podríamos hablar de un diseño holístico de productos y servicios bibliotecarios digitales. Porque hay, digamos, 4 o al menos 4 vertientes en lo que es el desarrollo de productos y servicios bibliotecarios. Primero, aquellos centrados en el acceso a la información, páginas web, bases de datos, herramientas de descubrimiento, repositorios, referencia, provisión de documentos. Luego tenemos aquellos que se centran en la colección, en facilitar o adquirir documentos para cada tipo de usuario. El revisar las necesidades del usuario para enriquecer la descripción de metadatos de los documentos, brindar asesorías sobre propiedad intelectual. Aquellos centrados en la interacción, en los espacios virtuales para el intercambio social, cultural, intelectual, por medio de foros, chat, redes sociales y contenidos audiovisuales. Y la cuarta vertiente, aquellos centrados en el aprendizaje, en los actores que están inmersos en esos procesos de aprendizaje, los profesores y los estudiantes principalmente. Participar de procesos de certificación y de diseño curricular, ofreciendo cursos, tutoriales, programas de formación y recursos orientados a las necesidades de enseñanza y aprendizaje. Los procesos que hay detrás de Alfin, si yo quiero desarrollar un programa de Alfin, debo tener en cuenta el desarrollarlo a través de distintas etapas. Por supuesto, todo debe pasar por una etapa de planeación. Una vez que yo planeo, voy a hacer una primera implementación que va a ser de tipo piloto, a ver qué tal sale. Y evaluar rápidamente los resultados de esas primeras ideas que podemos implementar. Luego también debemos siempre evaluar. Aparte de medir la cantidad de productos que podamos desarrollar, medir la asistencia de los usuarios a nuestras capacitaciones o el uso de nuestros recursos digitales, pues también habría que medir, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, satisfacción y aprendizaje de nuestros usuarios, ya que son las dos principales, digamos, dimensiones a medir en cuanto a la experiencia del usuario con un programa de alfabetización informativa. El seguir estas etapas van a asegurar que Alfin sea útil para todos los tipos de usuario,
que también pueda mejorar otros procesos bibliotecarios, que cumplamos los objetivos que nos trazamos y que nos incorporemos esta nueva filosofía de trabajo de, al fin, a la organización de la que depende la biblioteca. Vamos a ver, ya hablé mucho por ahora, vamos a ver otra pequeña actividad. ¿Qué deseamos mejorar en nuestras actividades de al fin? Y va a ser la misma pauta. Es el mismo enlace y es el mismo código, ¿sí? Ahí tienen en el chat el enlace y el código. Igualmente, si llegó alguien más, si se conectó alguien más desde que hicimos la actividad pasada, vamos a volver a copiar en el chat. Parece que no me lo deja copiar. Lo escribimos otra vez. Van a menti.com. Usan el código 647585578. ¿Qué desean mejorar en sus actividades de al fin? Si ya ustedes desarrollan actividades de este tipo, aunque no tengan, digamos, un programa propiamente dicho o sofisticado o implementado, ¿qué es lo que quisieran mejorar? A ver, que lleguemos a 20, perfecto. ¿Qué hay? Principalmente habilidades, competencias, satisfacción, efectividad, formación, autonomía. Muy buenas palabras clave. Agradezco su participación. Continuemos. Planeación de al fin. Para realizar la planeación de al fin, podemos partir de la misión y visión institucional. Si la biblioteca depende de una institución, ¿verdad? Si no la hubiese, pues podemos partir de la misión, visión de la biblioteca. Si no la hay, es una buena oportunidad para escribirla, ¿verdad? Es muy útil realizar un análisis FODA, un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para determinar el contexto y las estrategias que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Emplear métodos auxiliares para obtener datos que sirvan para la planeación, y para definir las expectativas y determinar las necesidades de los usuarios, de la institución, de la comunidad en general. De esto vamos a hablar un poquito más en detalle ahorita. Formular estrategias y los recursos financieros, materiales, infraestructura, capacitación necesarios para ejecutar las estrategias. También pasa por establecer objetivos o actividades y sus metas. Las metas podríamos hablar como logros cuantificables y que se pueden planificar a lo largo del tiempo. Estos son los primeros elementos que pudiera tener un plan para un programa de al fin. Como les decía, es muy importante iniciar con una planeación o revisar la planeación existente, ¿verdad?
Luego, realizar una planificación en el tiempo, podemos ponerlo a 6 meses, 1 año, 2 años, eso pónganlo ustedes usando el famosísimo diagrama de Gantt. Fundamentar cuáles son las características del programa y de la institución, por ejemplo, los valores institucionales o la cultura organizacional, el modelo educativo, si es una biblioteca escolar o universitaria, tendría que tener el programa de Alfin alguna similitud o estar basado en el modelo educativo que tiene la institución general o en los valores y su cultura. También responder a las preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿De qué maneras? ¿Y con cuáles recursos queremos o vamos a trabajar? Esto todo es parte de una fundamentación de la iniciativa. Justificar la iniciativa. Podemos definir los actores y los beneficios que la iniciativa y todas sus actividades van a traer a cada uno de estos actores. Siempre recomiendo escribir todo este plan en una especie de documento fundacional para el programa de Alfin, incluyendo también los ejes de acción, la definición de actividades, la fundamentación, todo esto que hemos estado comentando. Y por supuesto, debemos definir cuáles van a ser las actividades de capacitación, incluyendo, por ejemplo, los títulos, el temario de cada una, las competencias o resultados esperados y los recursos necesarios para cada actividad de capacitación. También podríamos incluir los recursos derivados, si se van a producir boletines, páginas web, páginas de red social, etcétera, ¿verdad? Hablemos de esos métodos auxiliares para la planeación de Alfin. Puede ser que nosotros conozcamos más o menos bien las necesidades de nuestros usuarios, porque nosotros tenemos interacción directa con ellos y sabemos qué es lo que más piden. Pero puede ser que no las tengamos registradas sistemáticamente. Eso es lo que hay que empezar a hacer. ¿Para qué? Para que tenga mayor pertinencia con las necesidades de nuestros usuarios, las iniciativas, los recursos y los talleres, etcétera, que nosotros vayamos a desarrollar. Podríamos emplear instrumentos de apoyo, hacer estudios de usuarios, tomar en cuenta las estadísticas de uso de recursos y servicios, las preguntas frecuentes, irlas registrando, ¿verdad? Ir registrando las preguntas y su frecuencia, y realizar entrevistas con los actores de la biblioteca. Entrevistar va a permitir determinar las necesidades y también identificar e implicar a algunos de estos actores como aliados del programa de Alfin, cosa que es sumamente importante en mi experiencia. Analizar documentos institucionales también permite marcar la iniciativa de Alfin y, como me gusta decir a mí, infiltrarla en la institución que estemos metidos o que nos vayamos metiendo en todo el quehacer de la institución. Posicionar entonces a la biblioteca a través de ese eje dinámico que va a ser Alfin. Y por supuesto, algo muy importante es que con Alfin nosotros nos vamos a poner en un rol que no todos estamos acostumbrados a asumir y que usualmente no tenemos mucha formación, si es que alguna, al respecto. Y es en temas educativos, en temas de enseñanza y aprendizaje. Porque vamos a hacernos la gran pregunta, ¿cómo enseñamos Alfin? Puede ser por sesiones individuales, diseñando cursos de varios módulos, haciendo días o semanas de inducción para usuarios nuevos, incorporar Alfin en el currículum. Esto es un poco más tardado, pero puede hacerse. El tiempo y capacidad de los recursos determinarán qué tipo de capacitación vamos a dar. Podemos hacer también demostraciones, prácticas, cursos, tener materiales audiovisuales en línea. Conectar la capacitación, es importante conectarla con las necesidades de información. Y por eso es que usamos lo que les comentaba, esos métodos auxiliares a la planeación. Y por supuesto va a ser sumamente importante que podamos adquirir como bibliotecarios, como alfineros, como alfineras, todas las herramientas, metodologías y estrategias educativas que podamos. Vamos a ser unos fans entusiastas de la educación y vamos a ir integrando esas herramientas, metodologías y estrategias a nuestro quehacer.
Podríamos hacer una propuesta en 4 ejes para desarrollar al fin en la biblioteca. Esto, por supuesto, centrado en la biblioteca académica. Podríamos tener un eje de acción de apoyo curricular y al aprendizaje, un eje puramente de desarrollo de competencias informativas y digitales, independiente de los procesos educativos, un eje de soporte a la investigación y comunicación científica, y un eje de evaluación y comunicación de resultados, ya que es, así como es sumamente importante planificar, pilotear, es sumamente importante evaluar. ¿Por qué vamos a evaluar? Determinar que la iniciativa funciona y que cumple sus propósitos. Queremos que los usuarios aprendan, que estén satisfechos y que se vuelvan independientes. Usualmente los otros servicios de biblioteca, lo más importante es que el usuario esté satisfecho, ¿verdad? O satisfecha. Pero al fin queremos que ellos además aprendan, ¿sí? Que sean independientes, que mejoren sus prácticas y hábitos informativos. Para esto debemos reunir datos y evidencias del trabajo que vayamos a realizar para propósitos sea institucionales, acreditaciones, investigación y mejora del programa de al fin. Todo esto puede redundar en desarrollar o contribuir a los indicadores institucionales. Aquí debemos empezar a distinguir entre cositas que podemos estar confundiendo. Porque cuando evaluamos aprendizaje y cuando evaluamos desarrollo de competencias informativas, debemos distinguir muy bien a la hora de medirlas que una cosa es la percepción de habilidad y otro es el desarrollo de la habilidad de manera objetiva. Y esto es una gran discusión incluso entre los investigadores de al fin. Mitos. Hay que derribar también algunos mitos. Mitos del usuario. ¿Qué puede pensar el usuario? Ahora me van a hacer el trabajo. O que la institución tiene todos los recursos de información del mundo a su alcance. Bueno, los gratuitos puede ser, los que tenemos en colección puede ser, pero hay un mundo de recursos que requieren de suscripciones. Un mito común que yo he escuchado, pueden usarse claves y recursos de otras instituciones, los contratos lo prohíben. No hay retorno de la inversión con los servicios y recursos de información, porque hay alguien que se encargue de la asignación de recursos puede pensar, bueno, se le mete recurso y recurso a la biblioteca y cuál es el resultado, ¿no? Por supuesto, hay maneras de defenderse. Retos, conocer los tipos de necesidades y registrarlas sistemáticamente. Aquí recalco esto que ya mencioné. Ofrecer capacitación y servicios acordes a esas necesidades que registramos de manera sistemática. Ofrecer capacitación en distintos espacios, medios, formatos y niveles de dificultad. Brindar el mismo apoyo al mismo usuario sin tratar que sea independiente. Tener presencia en todos los espacios, desarrollar contenidos propios, extender el uso de vocabularios correctos. Para evaluar, por supuesto, necesitamos instrumentos. Y la parte que viene a continuación la voy a pasar muy rápido. Si les interesa esta parte de las opciones que tienen para utilizar instrumentos de recolección de datos con los propósitos de determinar satisfacción y aprendizaje con nuestras actividades de al fin, les invito a buscar en mi canal de YouTube, hay un taller, si no me equivoco, del año pasado o antepasado, no, 2020 creo que es, en que me centro en estos instrumentos, en ejemplos de estos instrumentos y qué miden exactamente y cómo tratar de medir tanto esa percepción de habilidad como la habilidad objetiva, el desarrollo objetivo de la habilidad. Entonces voy a pasar esto muy rápidamente, pero está disponible en YouTube, en uno de los canales de, si no me equivoco, es de la Biblioteca Central de la UNAM, para los que di ese taller centrado en instrumentos. Entonces, entre instrumentos, nosotros vamos a tener instrumentos cuantitativos, cualitativos, de distinto tipo, como cuestionarios, encuestas, podríamos aplicar uno al final de cada capacitación, al principio y al final. También hay que tener muy en cuenta el no abusar de la paciencia del usuario, eso sí.
Tendríamos también la posibilidad de recabar datos mixtos por medio de tratar que en cada capacitación el curso culmine con la entrega de alguna evidencia de aprendizaje o incluso con un portafolio de trabajo, si es un ciclo de cursos. También tenemos instrumentos puramente cualitativos como entrevistas, como grupos focales. Tendríamos las grabaciones, aunque este es el más delicado en cuestiones de privacidad, anonimato y protección del sujeto, como por ejemplo grabar la pantalla de la computadora cuando se hace alguna práctica, grabar las reacciones de los usuarios durante las sesiones. Aquí hay que tener mucho cuidado es con obtener el consentimiento informado. También están las pruebas estandarizadas, lamentablemente, o por lo menos no conozco que haya actualmente una buena prueba estandarizada en español. ¿Sí? Esto es uno de los puntos flojos. Pero también es oportunidad de que, por ejemplo, sociedades de bibliotecarios o grupos de bibliotecarios puedan desarrollar de manera colectiva este tipo de instrumento. También tendríamos las rúbricas. Como profesor, y aquí les pongo mi ejemplo en que si no lo saben, bueno, ya lo saben, tengo ya varios años fuera del trabajo bibliotecario y me dedico únicamente a la docencia actualmente, pero yo me he traído pues mi caja de herramientas de alfinero. Y entonces prácticamente todos mis cursos pasan por utilizar de manera extensiva los recursos de información a nuestro alcance para revisar, por ejemplo, los conceptos principales de la materia cuando se trata de examinar el programa del curso, en incorporar el uso del gestor de referencias, en incorporar fuertemente el uso del manual de estilo, en nuestro caso el APA, en usar los índices, bases de datos y centrarnos en lo que sería el desarrollo de una buena redacción científica que pudiera culminar en la publicación. Esto, por supuesto, para los cursos que tengo de posgrado. Y esto para que también ustedes traten de ubicar, si están en una biblioteca académica, por supuesto, tratar de ubicar aliados entre los profesores que puedan también incorporar en su quehacer docente la alfabetización informativa. Vamos con la penúltima actividad. Déjenme que la paso por acá. ¿Qué instrumento les interesa utilizar? ¿Qué instrumento les interesa utilizar? Aunque los mencionamos muy rápidamente. O díganme, ¿cuáles han utilizado de los instrumentos para evaluar la satisfacción y aprendizaje en Alfin? ¿Cuál les late más? Vamos a dejar un momentito acá. ¿Sí? Me tomo un sorbo de agua. A ver, respuestas por acá. No sé si están teniendo problema porque en mi caso ya la hice, la contesté y parece que no se registró. Ah, no, es que no la estoy compartiendo yo, Ah, perdón. ok, perfecto. Ahí está. Ya me había asustado. A ver, mientras me contestan, vamos a ver si podemos ir respondiendo alguna preguntita. Aquí Judith Torres pregunta, ¿qué plataforma recomienda usted para un curso Alfin en línea? Pues aquí depende también si ya tenemos acceso a alguna plataforma, si ya la institución usa alguna. Tenemos instituciones que usan el Moodle, por ejemplo, instituciones que tienen el privilegio de usar Blackboard u otras comerciales, pero se puede hacer algo mucho más sencillo. Por ejemplo, está bastante buena, ha mejorado mucho la de Google Classroom, ¿no? Cualquier plataforma que nos permita pues, incorporar textos, archivos,
distintos tipos de documentos, incrustar video, por ejemplo, y también incluir algunas actividades, como por ejemplo encuestas, o usar, por ejemplo, el Google Forms para hacer alguna actividad de tipo examen, o no lo llamemos examen, ¿verdad? Comprobación de lectura, ¿no? A ver, hasta que lleguemos a 2022, aquí hay una pregunta de Mayre Barceló. ¿Al fin debe integrarse a los planes curriculares o puede darse de forma espontánea según las iniciativas de la biblioteca? En mi experiencia en bibliotecas universitarias, lo mejor es tratar de desarrollar ambas líneas. Primero van a encontrar que no mucha gente nos hace caso, ¿no? Entonces ahí viene la primera línea. El desarrollo espontáneo por parte de la biblioteca, de manera proactiva, estudiando cuáles son las necesidades y dando nuestra respuesta. Esa es nuestra iniciativa, digamos, oficial por parte de la biblioteca. Pero mientras vayamos hablando e identificando esos aliados y que vaya habiendo usuarios que hayan estado en nuestros cursos, pláticas, que hayan visto nuestros videos, nuestras redes, pues se van a ir convenciendo, o vamos a ir haciendo ese ruidito, ¿no? Ese ruidito ahí, mira lo que están haciendo en la biblioteca, y eventualmente vamos a conectar con esa posibilidad de trabajar con las academias en lo que sería la inserción de al fin, de alguna manera, en el currículo, sea transversal a distintas materias, sea con la generación de una nueva materia. Hay experiencias en que se ha concluido felizmente de esa forma, en que se crea una nueva materia especializada en al fin. Claro, se le pone algún nombre como gestión de la información o desarrollo de habilidades informativas, algo un poco menos, digamos, esotérico como los términos que nosotros usamos los bibliotecarios, ¿verdad? A ver, tenemos otra pregunta aquí sobre WhatsApp. ¿Cree que puede ser una herramienta auxiliar para ofrecer asesorías de al fin? Pues a algunos les servirá. Sé que algunas bibliotecas o algunos bibliotecarios han tratado o lo han incorporado. A mí me parecería mucha presión, ¿eh? Yo soy un poco enemigo del WhatsApp, eso sí. Por eso mi respuesta tiene algo de sesgo. No paso el WhatsApp. Muy bien, vamos dejando ya otra pregunta ahí en pendientes, también para darle variedad y dinamismo. Vamos a ver, continuemos. Conclusiones. Retos. Entre los retos que he podido identificar con todas mis experiencias, está el reto que debemos evitar. Aunque siempre querramos hacer lo contrario, debemos evitar dar mucha información y demostración. Queremos que el usuario, a partir de cierta pauta, aprenda haciendo, porque si no, el usuario también se enfada, se aburre, ¿verdad? Se duerme. Necesitamos decir mucho, a veces en sesiones cortas o en sesiones únicas en que nos llevan a un grupo de usuarios a la biblioteca, ¿verdad? Y entonces ahí hay que bombardearlos con toda nuestra artillería que tenemos, ¿verdad? Para que se vayan con toda la información posible, pero resulta que si le damos demasiada información, ¿de qué se van a acordar? Bueno, quizás de que la biblioteca está ubicada en tal sitio. Conocer temas educativos, esto es una oportunidad, es un reto, ¿verdad? Pero es algo necesario, conocer temas educativos en cuanto a diseño curricular, planeación educativa, estrategias educativas. Lo bueno es que los bibliotecarios solemos ser buenos autodidactas y nos gusta leer. Cuanto más numeroso el grupo, va a ser mayor el reto. Hay que cuidar los tamaños de los grupos y también el nivel de competencia de las personas que integren un grupo al que vayamos a capacitar. Porque si están muy desiguales, si damos una explicación muy detallada o si volvemos a explicar, los usuarios que ya hayan entendido van a estar más adelante y se van a aburrir, se van a dormir, ¿verdad? Entonces hay que tratar de detectar el nivel de competencias para dividir el grupo
¿verdad? También, así como es importante hacernos de herramientas educativas, también es muy importante hacernos de tecnología educativa, ya que va a darle mayor dinamismo a nuestras sesiones de capacitación y permite que haya un mayor aprendizaje significativo. Eso sí, hay que reconocer, y los bibliotecarios que estén en puestos de liderazgo deben reconocer que para que una persona, un bibliotecario, participe y desarrolle buenas actividades de capacitación, va a ser clave que esa persona disfrute enseñar. A algunos bibliotecarios no les gusta enseñar. Algunos no compartirán el optimismo hacia el fin y su utilidad, por eso hay que tratar, digamos así, metafóricamente, de enamorarlos, ¿verdad? A esos actores, sobre todo profesores, personas en posición de liderazgo que no estén convencidos, tratar de venderles mejor la idea, los beneficios, ¿verdad? El tiempo dedicado al fin suele ser poco, se necesita mucha ayuda en cuanto a redacción, edición, citado, búsqueda, gestión de la información. Esto de dividir los grupos ya lo mencionamos. Oportunidades. Ver a la academia biblioteca como socios educativos. Al fin potencia nuestro alcance, ya que no todos visitan de manera personal la biblioteca. Al fin promueve y permitiría reinventar la biblioteca. Además, nos infiltra en la institución y otros procesos. Lo que dijimos de trabajar en las dos vertientes, el programa de Al fin de la biblioteca y tratar de hacer ese ruido que nos permita entrar en otros procesos. Enmarcar al fin en la metodología de investigación-acción. Es una metodología muy interesante, por ahí hay muchos textos, algunos míos, en que establecen esa relación. Es una super metodología y muy amable con lo que queremos hacer con Al fin. Incluir experiencias y observaciones de los bibliotecarios en el análisis de resultados cuando hagamos ese tipo de diagnóstico, ¿verdad? Reducir brechas en cuanto al acceso de la información. Posicionar la biblioteca como eje dinámico. Apoyar a otros servicios y procesos bibliotecarios. Conectar competencias a desarrollar con lo que los usuarios necesitan saber o necesitan hacer. Oportunidades de las bibliotecas en general. Reposicionarse para potenciar su apoyo a otras áreas de la institución. Explotar las posibilidades de la provisión documental. Fortalecer la comunidad bibliotecaria a través de actividades y plataformas en línea. Aumentar la cantidad de productos de divulgación, videos, tutoriales, webinars. Actividad 4, esta es la cuarta y la última. Aquí sí vamos a cambiar de código, ¿eh? Así que espérenme un poquito. Este es el otro código. Este es el otro código y cambiamos. Este es el otro código. En una palabra, considerando todo lo que comenté, ¿cómo mejorarían sus actividades de Al fin? Divulgar. Primero y principal acá. Divulgar. Concientizar. Capacitando. Instalar. ¿Quién da más? Mientras tanto, Mayreva Barceló agrega la pregunta si podría compartir la presentación, si la voy a compartir con los organizadores y con estos gráficos tan bonitos que quedaron, ¿eh? Solo me va a tardar un poquito para copiar y pegar estas nubes de etiquetas tan bonitas que quedaron, ¿verdad? Y ya se las paso para que difunda, ¿de acuerdo? A ver, otra pregunta. ¿El desarrollo de Al fin potencia el salto de biblioteca CRAI? Yo sí soy un poquito conservador aquí, ¿eh? A mí me gusta mucho que la biblioteca conserve su nombre clásico, ¿no? CRAI, para quienes no han escuchado ese término, Centro de Recursos de Aprendizaje e Información, creo.
Pues podría ser, porque nos vamos capacitando más en procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos evolucionando, sea que cambiemos nuestro nombre o no lo cambiemos. Sí, sí he conocido en experiencias en que se desarrolla un CRAI dentro de la biblioteca, pero queda como un apéndice y termina siendo como, eh, no quiero decir una palabra inconveniente, pero termina compitiendo, redundando, y entonces es lo mismo o es distinto, pero está dentro de biblioteca, pero no es biblioteca. Entonces aquí hay que pensarse muy bien la evolución, si no es que es algo que surja de manera natural, ¿no? Porque a veces esa evolución se hace de manera arbitraria, ¿no? Eso es lo que podría decir al respecto. Mientras siguen más respuestas acá, cómo instalar o concientizar al área de docencia el aprendizaje por competencias de habilidades informacionales. Aquí es importante conversar con los profesores, ¿sí? En ese proceso en que yo hago mi planeación, que hago ese diagnóstico, estudio de usuarios, sería bueno allegarse a algunos profesores, y lo que tenemos más fácil es identificar los profesores que se la pasan yendo a biblioteca. Entre los profesores siempre va a haber bibliófilos, ¿sí? Y cuando nosotros le conversemos un poco de lo que queremos hacer, van a decir, ¿y cómo puedo ayudar? Ajá, y aquí vamos estableciendo esas conexiones, identificando e implicando a estos aliados, ¿verdad? Y luego, sea porque otros profesores se enteren, o sea por celos o por envidias, otros también se van a querer sumar, ¿verdad? Mientras sea espontáneo, sea voluntario, es más sano, ¿verdad? Hasta que podamos también incorporarlo de manera más sistemática en un currículum, ¿verdad? Si quedó alguna pregunta por acá, mientras llegan otras respuestas a la Oh, pantalla. tengo otra por aquí, profesor, que me llegó de manera privada. Dice Ah, así, ¿a quién le corresponde crear un programa de alfabetización informacional? ¿A la administración de la universidad o a la biblioteca? a la biblioteca, indiscutiblemente. La administración muy posiblemente no va a saber lo que quiere, pero no va a saber el cómo. ¿Cómo? Ujú. Entonces, tiene que partir de la biblioteca, porque así también nosotros adquirimos liderazgo, porque eso es algo también muy necesario, ¿sí? Tenemos que posicionarnos. Y después de esta pandemia tan horrible, hay que ver cómo nos reposicionamos. Correcto. Porque si tuvimos que cerrar y solo tuvimos contacto por medio de ciertos servicios que quedaron activos, ¿dónde quedó la biblioteca? Mm. Pues hay que, a veces, en algunos casos, algunos van a tener que volver a hacer el trabajo desde cero, ¿no? De reposicionar a la biblioteca. Y entonces estas son cosas que donde podemos encontrarnos empoderados, ¿no? O podemos empoderarnos como biblioteca, ¿no? Yo siempre hago mucho énfasis en esto, en que nosotros nos hagamos nuestro propio lugar en la institución. Ujú. Excelente, gracias. Fíjense esto que dice de Janina. Janina dice si podría recomendar programas de Alfin. No quisiera promover a nadie en particular, pero lo que les puedo promover es la página, por supuesto, de Alfin Iberoamérica. En la página Alfin Iberoamérica, como seguramente lo conocen o lo han leído o escuchado mencionar por ahí, Alejandro Uribe, quien creó esta página, está llena de recursos y de experiencias en Alfin en distintos países, ¿sí? Entonces van a encontrar videos, van a encontrar artículos, ponencias, libros, etcétera, etcétera, y además divididos por país. Ahí pueden hasta identificar quiénes pueden ser sus aliados directos en su propio país de donde nos estén escuchando, ¿verdad? De manera pública depende a qué grupo de usuarios va dirigido. En nuestro caso, hospital, biblioteca médica. Los programas de Alfin son para profesionales de ciencias de la salud, sean de la institución o no.
Y bueno, ahí hay mucha oportunidad de desarrollar o de dar apoyo a la investigación médica. Y ahí hay que empaparse con cuáles son los recursos de investigación médica, cuáles son las últimas tendencias en cuanto a la publicación de casos clínicos, las revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera. ¿No? Se necesitan siempre, para bibliotecas muy especiales, siempre se necesitan bibliotecarios muy especiales. Muy bien, ahora con 15 respuestas, si pueden enviar alguna más, mientras vamos cerrando. Mientras vamos cerrando, a ver qué nos queda por decir. Me queda agradecer por su atención. Ya dependerá, me tomé las atribuciones de responder preguntas antes de tiempo, pero ya me dirán si nos queda algo de tiempo. Igualmente les agradezco mucho su atención, espero que sea de utilidad. Ya va a estar disponible luego por medio de los organizadores, y en mis redes también van a tener acceso a las diapositivas que luego se las pueden descargar. Los invito mucho a visitar mi canal. ¿Sí? Si les gustó esta presentación, una manera de enviarme la propina es suscribirse al canal, sobre todo suscribirse. Ahí van a encontrar videos sobre información, investigación, publicación y divulgación científica con un toquecito de tecnología y cultura pop. El día de hoy estrenamos ese video que aparece aquí, la fotito de clase híbrida, sugerencias para una clase híbrida. Y aquí también, para que se lleven algo muy práctico, único para esta sesión, es esta pequeña guía que he hecho para elaborar un plan para un programa de Alfin. ¿Sí? Un formatito aparentemente sencillo, requiere trabajo, pero les guía a lo largo de ciertas cosas que pueden ir desarrollando, respondiendo en este formatito para empezar ese gran documento de plan de Alfin. Aquí tiene todo lo que debe contener. Les voy a copiar el enlace, eso sí, para que se lo lleven de una vez. Les voy a copiar el enlace donde se pueden bajar esta guía. Excelente. Y ahí también está el enlace a mi canal. Muchas gracias.